Yo les voy a hablar sobre la síntesis de proteínas, en el cual es un proceso por el cual la célula pasa para poder crear nuevas proteínas. Este proceso es de suma importancia debido a que las proteínas forman una parte esencial y fundamental de estructuras y de múltiples funciones del cuerpo. Las proteínas tienen funciones enzimáticas que son catalizadores biológicos, como son la pepsina. La función estructural, que da soporte y forma a varias estructuras, tejidos u órganos, por ejemplo la queratina. La función de transporte y almacenamiento, como tenemos la ferritina, que almacena hierro. La función de movimiento, para el movimiento celular y de organismos enteros. Función de defensa, que son para proteger a la célula contra virus, patógenos, etc., como la inmunoglobulina. Y función reguladora, para la transmisión de señales y para coordinar procesos biológicos para poder llegar a la homeostasis, como por ejemplo la insulina. Entre los componentes que participan en este proceso se encuentra el ADN o ácido desoxirribonucleico, que funciona como plantilla original, ya que contiene la secuencia o información genética para poder construir a una proteína en específico. El ARN mensajero es una copia temporal del ADN que se va a llevar desde el núcleo hasta el citoplasma y sirve como molde para hacer el proceso de traducción. El ARN transferencia cumple la función crítica de adaptador molecular, vinculando a un aminoácido en específico con su codón correspondiente del ARN mensajero. Los aminoácidos son las unidades que son unidas por enlaces peptídicos para poder formar cadenas polipeptídicas y estas se van a plegar en una proteína. Los ribosomas son organelas que se asocian para formar subunidades ribosómicas, las cuales se unen al ARN mensajero para poder iniciar la traducción y formar los enlaces peptídicos. El ARN de transferencia, como ya dije anteriormente, es un adaptador molecular que tiene dos principales funciones, que son la unión al aminoácido. El ARN de transferencia se va a unir covalentemente al aminoácido específico en su extremo 3'. A esta unión se llama la aminoacilación, que va a ser catalizada por una enzima llamada aminoacil ARNT sintetasa. Otra función que tiene es la decodificación. El anticodón del ARN de transferencia va a reconocer al codón del ARN mensajero, asegurando que se incorpore en el lugar o en el aminoácido correcto. También vamos a explicar un poco sobre la hipótesis del bamboleo o wobble, que va a explicar cómo el ARN de transferencia puede reconocer múltiples codones del ARN mensajero mediante una flexibilidad en el apareamiento de las bases en la tercera posición del codón. En la estructura del ARN de transferencia tenemos a su estructura secundaria y la estructura terciaria. La estructura secundaria tiene una forma de trébol invertida, que es la estructura no funcional de esta molécula. La estructura terciaria, que tiene forma de L, es la forma tridimensional real y funcional de esta molécula. Esta forma está estabilizada por iones de magnesio y enlaces de hidrógenos no canónicos. La geometría en L nos asegura que hay una distancia óptima para que el ARN de transferencia encaje perfectamente en los sitios del APE del ribosoma durante la síntesis de proteínas. El ribosoma es un complejo de ribonúcleoproteínas que está compuesto principalmente por ARN ribosomal y muchas otras proteínas. Y la función de esta es decodificar el ARN mensajero para poder sintetizar proteínas. Esta presenta dos subunidades, que son la subunidad pequeña y la subunidad grande. La subunidad pequeña, que es de 40S, tiene la función de lectura y decodificación del ARN mensajero y va a albergar el sitio A del ribosoma, donde se va a verificar el correcto apareamiento del codón del ARN mensajero y del anticodón del ARN de transferencia. En la subunidad grande, que es de 60S, la función de esta es encargada de catalizar la formación de los enlaces peptídicos entre los aminoácidos, y esta va a albergar los sitios P y E del ribosoma. Estas dos se van a ensamblar de manera estable solamente cuando hay un ARN mensajero listo para ser traducido. Otro elemento es la energía. Este movimiento de translocación va a requerir energía,
pero esta va a venir o provenir de la hidrólisis del GTP. Y este proceso va a estar sumamente asistido por factores de la elongación. Con este desplazamiento, los ARN de transferencia también van a cambiar de sitio dentro del ribosoma en lo que son el A, P y E. Este proceso se va a repetir hasta que un nuevo ARN de transferencia cargado entre y se forme y se complete la cadena polipeptídica. La función catalítica, función enzimática del ribosoma. El ribosoma no solamente tiene una función o es una estructura pasiva, sino que también tiene función catalítica. Esto significa que el ribosoma va a catalizar las reacciones químicas para que se forme el enlace peptídico de los aminoácidos. La enzima principal que está aquí, que aporta, es la peptidiltransferasa y la función es formar el enlace peptídico en los aminoácidos. El proceso de reconocimiento del aminoácido es un proceso crucial para la síntesis de proteínas y es llevado a cabo por la enzima específica llamada aminoacil ARNT sintetasa. Los aminoácidos se unirán al ARN de transferencia para su posterior traducción en los ribosomas. Pero los ribosomas no son capaces de reconocer si es que el aminoácido es correcto con la secuencia del ARN. Por lo tanto, es necesario esta etapa. Por parte de las enzimas sintetasas. Nosotros tenemos 20 enzimas sintetasas porque tenemos justamente 20 aminoácidos estándar. Justamente estos aminoácidos se unirán gracias a las enzimas sintetasas con el ARN de transferencia, formando los complejos de aminoacil ARNT sintetasa. Este proceso es muy importante ya que consume energía y este paso está catalizado por la enzima aminoacil ARNT sintetasa. Esta enzima va a reconocer al aminoácido y lo prepara para el proceso de traducción. Toda esta etapa se va a dar por el aminoácido, se va a unir a una molécula de ATP y esas juntas se van a unir al sitio activo de la enzima y esta va a reconocer a cada aminoácido con gran precisión. Después, esta enzima va a catalizar la ruptura del ATP mediante hidrólisis, en la cual se va a liberar una molécula de pirofosfato. Ahora, para que se forme el aminoacil AMP, el grupo carbonilo del aminoácido se va a unir con el grupo fosfato del AMP, formando un enlace de alta energía. De este modo se va a obtener el aminoacil AMP o también llamado aminoacil adenilato. En esta etapa será la transferencia del aminoácido al ARNT formando el aminoacil tRNA. En esta etapa es cuando un grupo carboxilo de un aminoácido se une al grupo hidroxilo de la ribosa terminal del ARN de transferencia. Esto va a almacenar mediante un enlace covalente la energía que será utilizada posteriormente para la elongación de un ribosoma en la etapa final de síntesis de proteínas. Para garantizar la efectividad de este proceso de síntesis de proteínas, existe un sitio de edición o corrección en las enzimas de las aminoacil ARNT sintetasas. Esta enzima es capaz de poder hidrolizar o eliminar a un aminoácido que ha sido activado erróneamente o también destruir intermediarios incorrectos como un aminoacil AMP o un aminoacil ARNT defectuoso. Este mecanismo es exclusivo de estas enzimas y una vez el aminoácido está correcto unido a su ARNT, los ribosomas no tienen la capacidad de poder verificar o corregir los errores en el aminoácido que ya está incorporado en la cadena polipeptídica. Una vez formado el aminoacil ARNT o el ARNT cargado, podríamos decirlo, es liberado al citosol y este debe ser transportado de manera eficiente hacia el ribosoma. En los mecanismos de transportes, en las células eucariotas, el aminoacil ARNT se va a unir a un complejo de elongación o un factor de elongación, que en este caso es el EEF1A, junto a un GTP, formando un complejo ternario. Este complejo se va a dirigir al ribosoma y se va a posicionar en el sitio A de este mismo del ribosoma, donde el anticodón del ARN de transferencia se aparea con el codón del ARN mensajero.
Este proceso es fundamental porque establece el punto de partida donde se ensamblará el ribosoma y donde comenzará la formación de la cadena polipeptídica. Todo inicia cuando el RNT iniciador viene cargado con el aminoácido, que es en este caso la metionina, se va a unir a la subunidad menor del ribosoma con diversos factores de iniciación que en conjunto hacen un complejo llamado de preiniciación. Este complejo se va a dirigir al extremo 5' del ARN mensajero, en el cual va a poseer una caperuza llamado Cap5. Luego de este se va a desplazar a lo largo del ARN mensajero hasta encontrar el codón de inicio, en este caso el AUG, que es el punto donde comenzará la traducción. Cuando el codón haya sido identificado, los factores de iniciación se van a liberar, dándonos la siguiente etapa. Se va a unir la subunidad mayor del ribosoma y esto va a posicionar al metionil ARNT iniciador directamente en el sitio P del ribosoma. En la etapa de la elongación de síntesis de proteínas es un proceso cíclico que está conformado por 3 pasos. El primer paso es la unión del aminoácido ARNT y un RNT cargado, un ARN de transferencia cargado con el aminoácido correspondiente al codón del ARN mensajero en el sitio A se va a unir al ribosoma. 2 es la formación del enlace peptídico. Esta formación se da por la enzima peptidiltransferasa que va a catalizar la unión entre el polipéptido del sitio P con el aminoácido del sitio A y se va a transferir la cadena del ARNT al sitio A. Después viene la translocación. La translocación se da cuando el ribosoma se va a desplazar 3 nucleótidos moviendo el peptidil ARNT al sitio P y liberando el ARNT vacío y dejando el sitio A listo para que el siguiente entre y se forme la cadena. El proceso de terminación de la síntesis de proteínas se da cuando se encuentra un codón de terminación. El ARN mensajero llega al sitio A del ribosoma y este codón no va a ser reconocido por un ARNT, sino por un factor de liberación proteico. La unión de este factor al ribosoma va a inducir un cambio en la actividad de la enzima peptidiltransferasa, que en lugar de catalizar un enlace peptídico, esta enzima va a hidrolizar ese enlace, haciendo que se libere la cadena proteica. Finalmente, con el aporte energético del GTP y otros factores que promueven la disociación completa del complejo, se libera el ARN mensajero, el último ARNT y las subunidades del ribosoma y están listas para volver a hacer el ciclo nuevamente. En los procariotas, la transcripción y la traducción ocurren en simultáneo en el citosol de esta. En cambio, en las eucariotas, los procesos están separados temporalmente por la membrana nuclear. Respecto al procesamiento del ARN mensajero, los procariotas van a carecer de modificaciones significativas del ARN mensajero. En cambio, en las eucariotas se realiza un procesamiento extenso, como añadirle la caperuza, la poliadeninización y el splicing, mejorando así su estabilidad y regulación del ADN. En cuanto a la estructura, el ARN mensajero procariótico es policistrónico, o sea que en una transcripción puede codificar múltiples proteínas, pero en el ARN mensajero eucariótico es monocistrónico, porque cada transcripción solamente produce una proteína. Las diferencias en síntesis de proteína en procariotas es, por ejemplo, que el ribosoma del procariota es de 70S y va a reconocer al ARN mensajero mediante la secuencia de Shine-Dalgarno y utiliza la N-formilmetionina como iniciador. Pero en eucariotas, el ribosoma 80S reconoce la caperuza 5' del ARN mensajero mediante el escaneo de COSAG y emplea la metionina como iniciador. En cuanto a los ribosomas, los procariotas poseen un 70S y los eucariotas presentan un 80S, que es mucho más grande y mucho más complejo. En la regulación también hay diferencias, ya que los procariotas principalmente usan una regulación a nivel transcripcional usando operones, mientras que los eucariotas es un sistema mucho más complejo que incluye un control epigenético, control transcripcional, procesamiento del ARN y la traducción.
Pero ¿qué sucede con aquellas proteínas que se sintetizan completamente en citosol? Aquí entra en juego la vía posttraduccional. Si una proteína carece de señales de destino, simplemente va a permanecer en el citosol y cumplirá su función ahí, como es el caso de las enzimas glucolíticas. Sin embargo, un subconjunto de estas proteínas citosólicas posee señales específicas que les permiten ser importadas a orgánulos específicos después de haber sido sintetizadas, como por ejemplo las proteínas destinadas al núcleo, que contienen una señal de localización nuclear que es reconocida por las importinas, las cuales van a transportarlas a partir de los poros nucleares y que usan RAN-GTP como energía. Para las proteínas destinadas a las mitocondrias o los cloroplastos, esto es un poco más complicado, ya que requieren chaperonas que las mantengan desplegadas y complejos de translocación especializados como TOM y TIM, utilizando tanto el potencial electroquímico como ATP para su transporte. Ahora exploremos la vía cotraduccional que siguen las proteínas destinadas al sistema de endomembranas. Una vez que el complejo de ribosomas se haya anclado al retículo endoplasmático rugoso mediante el péptido señal, ocurre el proceso de translocación. El ribosoma se va a copiar a un canal llamado translocón y a través de este canal la cadena polipeptídica naciente va ingresando dentro del lumen del retículo endoplasmático mientras se va sintetizando. Si la proteína es soluble, su péptido señal será removida dentro del lumen por una enzima llamada sintetasa señal. Las proteínas que siguen esta vía tienen destinos muy específicos y están destinadas a ser secretadas fuera de la célula o formar parte de los lisosomas o de membranas. Un caso particular es de las proteínas transmembranas. Estas proteínas utilizan secuencias específicas llamadas anclajes de señal. En lugar de cruzar completamente el translocón hacia el lumen, estas secuencias hacen que la proteína salga lateralmente del canal, integrándose directamente en la bicapa lipídica del retículo, y así quedan totalmente ancladas. Una vez las proteínas han sido correctamente plegadas en el retículo endoplasmático, inician su viaje hacia el aparato de Golgi. Las proteínas que han pasado son empacadas en vesículas cubiertas de COP2 y las transportan en dirección hacia el aparato de Golgi. Al llegar a este orgánulo que actúa como centro principal de procesamiento y distribución celular, aquí las proteínas son modificadas y distribuidas. Un proceso crucial que ocurre aquí es el etiquetado de las proteínas lisosomales. Las hidrolasas ácidas que están destinadas a los lisosomas reciben una marca química específica de la manosa 6-fosfato. Más adelante, en la cara trans del Golgi, los receptores de M6P reconocen esta etiqueta. Al unirse, separan las hidrolasas del resto de proteínas y las empacan en vesículas recubiertas con clatrina, que se dirigen a los endosomas tardíos. El resto de proteínas que no fueron etiquetadas para el lisosoma siguen su camino en otras vesículas. Su destino puede ser la secreción constitutiva, secreción regulada o la membrana plasmática. Dentro del retículo endoplasmático rugoso, las proteínas sintetizadas experimentarán un proceso de plegamiento y control de calidad. Las chaperonas como el BIP y la canlexina van a asistir al plegamiento correcto de las proteínas utilizando ATP como fuente de energía. Simultáneamente ocurre la modificación posttraduccional conocida como la N-glicolización. Esta N-glicolización no solamente modifica la proteína, sino que también sirve como una señal para monitorear su correcto plegamiento. Cuando esta proteína no logra plegarse adecuadamente, entra en acción el sistema ERAT. Este mecanismo va a identificar las proteínas mal plegadas, las retrotrae al citosol y las marca con ubiquitina para que el protosoma pueda degradarlas. Este sistema nos garantiza que solo las proteínas plegadas continúen su camino en el sistema de endomembranas manteniendo la calidad celular.